No es muy ergonómico esto, pero... Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola a todos. Bienvenidas. Tengo medio desacomodada la oficina hoy. Epa. La oficina del home office. Bueno, se van sumando algunos compañeros, compañeras. Estamos con Pau y con Laura esperando dar inicio a la anteúltima clase de este módulo. Nos vimos seguidos, estuvimos la semana pasada, el viernes. Así que seguramente estuvieron reflexionando el fin de semana de lo que trabajamos y lo que vimos. Hoy venimos con mucho material más nuevo. Es el último tema teórico del módulo. Recuerden que la última clase, que es el 31 de octubre, vamos a destinar nada más para una actividad práctica, dentro de lo que podamos en la virtualidad, ¿no? A través de esta herramienta. Pero práctica en el sentido, queremos hacer algo que sea más participativo, en donde podamos hacer una integración o llevarnos por lo menos alguna idea más integral de cómo podemos aplicar todo esto que vimos en nuestros espacios, en qué queremos o qué desearíamos para nuestra biblioteca. Va a estar relacionado y vinculado a lo que empezamos a trabajar ya desde el primer foro de presentación, ¿se acuerdan? Que era lo de cómo sería la biblioteca de nuestros sueños. Así que bueno, para los que no participaron en la clase pasada, o por ahí no los comentaron todavía, les invitamos para que estén el 31 y participen, se animen. Es una actividad, un tallercito que queremos hacer. Lo ideal sería que puedan usar el micrófono o la cámara, pero entendemos por ahí los problemas de conectividad, o que muchos de nosotros recién estamos saliendo del trabajo, o en nuestras casas, en las tareas de cuidado, o las personas que tengamos de cuidado a cargo. Pero nada, les volvemos a hacer la invitación para el 31 de octubre, porque a nosotros nos interesa mucho que puedan participar. Eso por un lado. Por el otro, a partir de mañana ya vamos a dejar disponible en la plataforma un cuestionario. El cuestionario no tiene carácter evaluativo, no es obligatorio, sino que es más que nada para una herramienta nuestra para fijar, a ver cómo han ido fijando contenidos, y sobre todo también nos interesa que nos evalúen cómo dictamos el curso, cómo fueron los contenidos, cómo fuimos nosotras, qué tenemos para mejorar. Siempre hay algo para mejorar, y bienvenido sea eso. Si no, esto sería muy aburrido. Así que, bueno, también les invitamos que lo respondan. Y por último, el último aviso parroquial de todas las clases, así ya arrancamos con la clase propiamente dicha, es recordarles que a partir del lunes que viene vamos a dejar habilitados las dos instancias, ya sea el foro participativo obligatorio o el trabajo práctico, que es el multiple choice, para los compañeros o las compañeras que no hayan podido realizarlo en tiempo y forma. Así que también a ponerle ahí es el último esfuerzo. Van a ver que es algo bastante sencillo, es práctico de hacer, no lleva mucho tiempo, sino que es más que nada para fijar objetivos, ¿sí? Así que bueno, como siempre, dudas, consultas, sugerencias, las podemos hacer durante el chat, durante la clase,
o las podemos canalizar en la plataforma o a través del aula, ¿sí? Y vamos a meternos de lleno en lo que es la clase de hoy, la última clase teórica. Vamos a cerrar este módulo, la parte teórica, con lo que se llama lo que es el desarrollo de colecciones. Es decir, fuimos trabajando a lo largo de todo este módulo cómo vamos a diseñar, cómo no sé, podríamos diseñar nuestro edificio, qué normas debemos seguir, qué características tiene que tener, cómo lo podemos hacer más sustentable, cuál es el objetivo principal, y la historia, las secciones del edificio, bueno, los distintos temas que fuimos viendo, y cerramos el último tema, que es de los contenidos mínimos del módulo, que es el desarrollo de las colecciones. Este tema estuvimos hablando algo muy breve la clase anterior, que nuestra compañera Gertrudis hizo algunos aportes. Vamos a hablar hoy de desarrollo de colecciones que incluye el expurgo, así que va a haber debate ahí. Hoy ando con ganas de discutir, en el buen sentido de la palabra. Va a dar que hablar. Va a dar que hablar, porque el tema del expurgo o el descarte en las bibliotecas siempre es un tema polémico entre comillas, pero bueno, no, lo digo en el buen sentido de la palabra para que se queden, para que participen, animarlos, lo que quieran, porque es un tema súper interesante, y me encantaría, y nos encantaría que nos cuenten o compartan experiencias de cómo hacen el proceso de selección en sus bibliotecas del material, de cómo realizan el expurgo, las barreras con las cuales se encuentran, los temores con los cuales se encuentran. Bueno, da para charlar mucho. Así que sin más, me voy a meter en la presentación. Acá estamos, muy bien. Presentación. Hacíamos, sí, ya lo sé. Presentación con diapositivas desde el principio. Bueno, el desarrollo de las colecciones. Me dicen si no se escucha, si no se ve, porque a veces la agarra la loca de la compu y no sé qué está pasando últimamente. Bien. Vamos a arrancar hablando principalmente, bueno, les hice un panorama de lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es en sí, de empezar a definir qué es una colección, qué es desarrollar las colecciones, cómo armar o qué debe incluir un desarrollo de políticas de colecciones que tiene que tener cada biblioteca. Vamos a hablar después de cómo estudiar los estudios de usuarios, que seguramente ya los han mencionado o visto en algún otro módulo de este diplomado, pero esto va a estar apuntado específicamente a la colección, ¿sí? La perspectiva de todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de la clase está apuntada hacia la colección, ¿sí? Después de eso vamos a ver los pasos que incluye el desarrollo de colecciones, evaluación de usuarios, como ya les conté, evaluación de colecciones, y vamos a hablar y compartir algún tipo de propuestas sostenibles en cuanto al expurgo, para que no sea todo negativo. Y al final, bueno, queremos que, o nos interesa mucho que también compartan los que quieran, o las que quieran, nos compartan experiencias o situaciones que llevan a cabo en el desarrollo de sus colecciones. Vamos a avanzar un poquito, pues es sumamente importante prestar atención o tener políticas de desarrollo de colecciones, porque es el alma de nuestra biblioteca, cómo va a crecer o cómo se va a achicar nuestra biblioteca, ¿sí? Sin colecciones no hay bibliotecas, ¿sí? Y esas colecciones tienen que estar adaptadas a los usuarios, que son los clientes principales de nuestra biblioteca. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la definición primero de qué es una colección. Como siempre, arrancamos por la parte a definir. Y esto me interesa que voy a poner esto acá, así veo bien la definición, que lo vayamos
analizando, desmenuzando, por decir así, entre todos. Vieron que yo resalté algunas palabras, pero no voy a leer, porque no me gusta ponerme a leer lo que dice textualmente en la presentación, pero una colección es, el desarrollo de una colección es un proceso organizativo, ¿no? ¿Sí? Que incluye varias actividades en el medio. Eso estamos hablando del desarrollo de una colección. Es decir, cómo se organizan, ¿sí? Cualquier sea el medio de esa colección en el cual se encuentra, ya sea un medio electrónico o un medio físico, de nuestra biblioteca tiene que ser, para satisfacer las necesidades, ¿no? ¿De quién? ¿De quién tenemos que saber? ¿Cuál es el objetivo de tener bien organizada o administrar eficientemente una colección para satisfacer las necesidades de quién? El usuario. Exactamente. Nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser. Sin ellos o sin ellas no existiría la biblioteca. Y para que la biblioteca funcione tiene que haber una colección. Entonces, para empezar a definir qué es colección, porque siempre se habla en singular, cuando hablamos en la academia, sobre todo, o en la teoría de desarrollo de colección, se presenta como lo que es el fondo bibliográfico, ¿se acuerdan? El patrimonio documental, el acervo documental, esos términos que estuvimos trabajando en otras clases, pero en realidad nuestras bibliotecas tienen más de una colección. En archivología, por ejemplo, o en las otras ciencias de la documentación, se denominan series documentales, ¿sí? El fondo documental contiene diferentes series. En la biblioteconomía son colecciones. Dentro de una colección principal, que es todos los... La colección en sí es, hay una definición que yo tengo anotado acá de las normas ISO, es una definición netamente técnica, pero es bastante, me gusta porque es bastante práctica. Dice, la colección es todo aquello formado por todos los documentos, todos, cuando hablo de todos los documentos, hablo de todas las tipologías de documentos y distintos aportes que ofrece una biblioteca a los usuarios. ¿Se entiende? Ya sea local o remotamente. ¿Alguien me puede dar un ejemplo o se entiende qué sería una colección remota? Vamos que hoy tengo ganas de discutir, en el buen sentido de la palabra. Cuando yo hablo de una colección local, hablo en términos de lo que es un conjunto de documentos físicos que se encuentran localmente en mi biblioteca, físicamente en mi biblioteca. ¿Sí? Hay veces que se confunde o se presta a confusión las... por acá voy abriendo... así veo los chats desde acá. Perfecto, Bárbara. Entonces, volvemos a la definición de colección. La colección es el conjunto de documentos, ya sea físicos o electrónicos, es decir, en el formato que sean, que la biblioteca ofrece a sus usuarios, ¿sí? Si un documento no está procesado técnicamente y puesto para su consulta y recuperación, no forma parte de la colección de una biblioteca, porque no se le podemos ofrecer a nuestros usuarios, ¿sí? Para que vayamos como delimitando, recortando qué es lo que forma parte o qué es lo que compone la colección de nuestras bibliotecas. Y la colección remota, se habla de colección remota en bibliotecas, por ejemplo, que tienen catálogos en línea, ¿sí? Muchas bibliotecas populares que tienen el sistema de DigiBP, que es, no me acuerdo el nombre del software ahora, sé que es el DigiBP, el nombre que le dio la CONAVIP, pero el software que administra esos catálogos en línea tiene un nombre que se me fue.
es un catálogo en línea y aloja, digamos, de forma remota, pero algunos catálogos disponen de esos documentos remotamente y otros, como es el caso del DigiBP, uno solamente puede ver el catálogo, la descripción física y de ubicación de ese libro, no el contenido. Esa sería la diferencia. Entonces, Lo que estás diciendo vos, el programa no. El COA, el COA, perfecto, ahí está, sí, ese es el software, es el nombre, COA, no sé, se me había bloqueado. Ese es el software madre en el cual está el DigiBP. Una colección digital, exacto, Marcel. Bueno, ahí nos está compartiendo los comentarios de YouTube de Marcelo. Una colección digital, exactamente, perdón que lo acabo de ver tu aporte, es una colección remota. Muy bien. Todo esto está vinculado al tipo de documentos de colecciones híbridas que tenemos. Sabemos bien que lo que es la colección híbrida son las que están compuestas por tanto libros físicos como libros electrónicos o digitales. Algunos autores dicen que la diferencia entre digital y electrónico es que el electrónico es el que fue migrado, digitalizado, y el digital es el documento que el soporte original ya fue creado en un soporte digital. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, Cecilia, así que voy a seguir para adelante. Entonces, volviendo a lo que es nuestra colección, la colección de la biblioteca, esto seguramente lo deben haber leído, o se los debo haber comentado, o se los deben haber comentado en otros módulos, o en general. La colección de la biblioteca, o de nuestra biblioteca, es un organismo vivo. Esta metáfora, o esta analogía, como quieran llamarle, me encanta porque es perfecto, o me ayuda, a mí en su momento me ayudó un montón a entender por qué no es algo fijo, constante, y que su único objetivo no es crecer y crecer y crecer y crecer. Es un organismo vivo en nuestra colección porque tiene una creación desde cero, necesita un mantenimiento, se va incrementando, es decir, va creciendo como un organismo vivo, necesita revisión y en algún momento necesita descarte. Con esto no quiero decir que la vamos a matar a la colección, o que va a morir y que no vamos a tener colección. Lo que se quiere decir con esta metáfora de que la colección es un organismo vivo es que está en constante crecimiento y decrecimiento, y que tanto el inicio como el fin de un documento está íntimamente relacionado, y que tenemos que pensarlo siempre como un todo, no como un organismo estático, ¿sí? La importancia de la colección básicamente es lo que yo les decía al principio: sin colección no hay biblioteca. No hay biblioteca. No existe la biblioteca sin colección. Seríamos otra cosa, seríamos un centro cultural, o seríamos un Zoom, ¿sí? Sea en el soporte que sea, o sea en el tipo de colección que sea, es la razón de ser. De ese nivel de importancia estamos hablando. Y existe, o sea, debe haber, para que haya biblioteca tiene que haber colección, antes que haya personal para que la administre, antes que haya un edificio, antes que haya servicios, y una colección debe tener prioridad presupuestaria, cosa que muchos de ustedes en su trabajo diario sabrán que en el día a día no es así, siempre tenemos como otras prioridades. Y que en la mayoría de las casos nuestras adquisiciones para nuestra colección es en donación, sobre todo en las bibliotecas populares. Pero bueno, eso lo vamos a hablar, lo vamos a charlar más adelante. La condición y la calidad de la colección que nosotros tengamos, condiciones, es decir, en qué condiciones tengamos la colección, y la calidad del contenido, del material que tengamos, de eso va a depender, va a condicionar cómo van a ser los servicios de nuestra biblioteca y por ende nuestros servicios. Por ende,
el éxito o el fracaso de nuestra biblioteca. Pero para eso tenemos que administrarla, porque de nada sirve tener una colección fantástica si los libros están juntando tierra en la estantería, no los consulta nadie, ¿sí? Entonces, bueno, hablamos de colecciones híbridas también. El tipo de colección va a definir la tipología de la biblioteca, es decir, se va a conformar de acuerdo al perfil de la biblioteca, la colección. Y después, ahora vamos a, bueno, esto ya charlamos lo del desarrollo de colecciones electrónicas y demás, pero bueno, era para mencionarlo. Y quiero avanzar, me fui para el otro lado, acá. A la de volver a hacer hincapié a la definición de desarrollo de colecciones. Ya ha quedado claro, hoy charlamos, yo estoy haciendo mi monólogo, pero entiendo que vamos viendo la definición de colección. Estamos trabajando ahora el desarrollo de colecciones, y el desarrollo de las colecciones propiamente es el proceso de hacer frente, o sea, de hacerse cargo, básicamente, a las necesidades de información de una manera rápida y económica con los recursos que posee la biblioteca, ya sean locales y remotos. Volvemos de nuevo a la definición de físico y electrónico, pero esta definición que yo apunté acá me parece súper interesante, es cómo vamos a desarrollar las colecciones. Bueno, es las tareas que llevamos a cabo para satisfacer exitosamente, de la forma más rápida y económica. Económica en relación a que no nos lleve costos y sea eficiente y rápida. A eso nos significa una respuesta rápida. Si de nada sirve que venga un usuario o una usuaria a hacer una consulta y yo no encuentre la documentación, el libro que me pide, y le diga, bueno, vení mañana, dame unas horas que lo busco y vení mañana, porque ese usuario no vuelve más. Entonces ahí ya fallamos en la administración y en la gestión de nuestra colección. Así que vamos a avanzar ahora y hablar un poco de esta. Quiero tomarme el tiempo para aclarar un poco la diferencia de conceptos entre gestión de colecciones y desarrollo de colecciones, que van a ver, lo van a encontrar de las dos formas. Para eso, estas definiciones de qué es desarrollar y qué es gestionar, que están viendo en pantalla, son las definiciones del diccionario de la lengua de la Real Academia Española, no son definiciones técnicas bibliotecológicas. Pero me pareció interesante compartirlas porque me pareció una forma práctica para ir entendiendo y no ponernos a definir tecnicismos. Hay una diferencia entre nombrar desarrollo y gestión de colecciones que es muy mínima, y depende el tipo de literatura en las cuales estemos buscando esa información, pero vamos a nombrarlo brevemente. La gestión de colecciones se empezó a utilizar más recientemente esa definición. Es una forma sistemática y económica, volvemos a ese concepto, de administrar los recursos de una colección, pero en un sentido más amplio, ¿sí? No, van a ver que el desarrollo de colecciones tiene un sentido más físico y más específico. En relación a un sentido más, se utiliza la palabra gestión en un sentido más amplio, en relación que no incluye solamente el proceso de adquisición, y ahora vamos a ver más adelante de cuál es todo el proceso que lleva al desarrollo de colecciones, que no debemos confundirlo con lo que es el proceso técnico, que eso lo vamos a aclarar más adelante,
sino que engloba la terminología gestionar, la colección engloba también la accesibilidad, ¿sí? O sea, de forma remota, a fuentes electrónicas. Es una terminología gestional que se utiliza generalmente más en las teorías de la gestión del conocimiento y el manejo o el management de lo que se llama recursos de la información, que no necesariamente son documentos, sino que son recursos electrónicos. Hay una diferencia entre eso. Es decir, que no necesariamente son los libros o las colecciones de nuestras bibliotecas. Por eso digo que la terminología gestión se utiliza para un término más amplio, ¿sí? A todo el recurso o fuente de información. Y después, la gestión de los recursos, ¿cómo puede ser? O sea, no lo quiero explicar acá para que no suenen más técnicos. No, cuando hablamos de fuentes de información, hablamos específicamente, podemos hablar de catálogos, por ejemplo, o repositorios documentales, ¿sí? Esos son recursos de información que no necesariamente están en nuestra biblioteca, o dependen de nuestra biblioteca, o son partes de la colección de nuestra biblioteca, ¿sí? Pero nosotros los gestionamos como profesionales o como trabajadores. ¿Se entiende la diferencia? Gestionar es algo que se utiliza, esa terminología, para la forma de colección global, y desarrollar se utiliza puntualmente para la colección física, generalmente, de nuestra biblioteca, ¿sí? El desarrollo de colecciones es la acción y el efecto de desarrollar, de llevar adelante una colección. Básicamente es eso, pero tiene un énfasis local. El término desarrollo de colecciones empezó a usarse recién en los años 60, recién, igual el proceso, la bibliotecología como ciencia es una ciencia que no tiene muchos años, pero en los años 60 empezó a utilizarse como sinónimo para erradicar, porque antes solamente se llamaba selección o adquisición de material, ¿sí? Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Cuando empezó a usarse un lenguaje más técnico, empezaron a surgir. Y recién, eso fue a nivel global, y recién en los años 80, nosotros acá en Latinoamérica y en Argentina, en las escuelas de bibliotecología, más se empezó a hablar de desarrollo, ¿sí? Generalmente en todo lo que sea literatura o producción académica local hablamos siempre de desarrollo de las colecciones, como, digamos, para reemplazar lo que antes era solamente selección y adquisición. El desarrollo es un proceso de construcción organizada y sistemática, o sea, está sistematizado, es un proceso que lleva pasos. Entonces, para cerrar esta diferencia, disculpen, me voy a tomar un poquito de agua. Perdón. Para cerrar con esto, en la aclaración de las diferencias entre gestión y desarrollo, ambos términos son válidos, ¿sí? Ahora me van a decir, entonces, ¿para qué estuvo 10 minutos hablando de las diferencias? Bueno, lo que quiero decir, si ustedes utilizan gestión o administración, o desarrollo de colecciones, es válido siempre y cuando expliquen o se entienda de qué estamos hablando. A eso me refiero, o cuando nosotros querramos desarrollar, si es que ya no lo tenemos, o queramos incrementar el desarrollo o la gestión, podemos hablar cualquiera de los dos términos a utilizar, pero siempre tiene que quedar claro de qué estamos hablando, qué es lo que incluimos, qué significa, perdón, ¿sí? Sobre todo para que quede claro en relación a nuestros objetivos, y no quede nada más como una forma bonita de llamar algo, ¿sí? Esa era la aclaración que quería hacer en el medio. Entonces, nos metemos un poquito más
en qué es el objetivo y qué es lo que incluye el desarrollo de las colecciones. Bueno, el objetivo principal ya lo estuvimos hablando, ¿no? Desarrollar una colección que sea lo más pertinente posible y que esté a través de un proceso sistematizado, es que nuestra información, nuestro fondo, nuestra colección sea lo mejor posible para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Si una colección no satisface las necesidades informacionales de nuestra razón de ser, que son los usuarios, nuestros clientes, no sirve. Tan tajante como eso, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para satisfacer las necesidades de todo? Bueno, ese es otro tema, vamos a ir desarrollándolo. Pero el principal objetivo del desarrollo de colecciones es organizar sistemáticamente nuestra colección para satisfacer las necesidades, básicamente. ¿De quiénes? De nuestros usuarios, de nuestros clientes. Entonces, vamos a ir, ¿qué implica los pasos que lleva, o los ítems? Vamos a ir viéndolos, algunos los vamos a desarrollar un poco más, y otros los vamos a nombrar nada más, ¿sí? El primero, que es, incluye conocer las metas y objetivos de nuestra biblioteca, es básicamente lo que quiere decir que nuestra colección, o el contenido de nuestra colección, sea acorde a las metas y objetivos de la institución a la que pertenece. ¿Sí? En este caso, en las bibliotecas populares, esto parece muy lógico, pero en bibliotecas especializadas o en centros, unidades de información o centros de información más técnicos o más específicos, no debemos perder de vista eso, ¿sí? Que estén en línea, que vayan para el mismo lado. El tipo de biblioteca, los objetivos o las misiones de nuestra biblioteca sean acordes a la documentación que tenemos, ¿sí? Básicamente a eso se refiere. Estudio de la comunidad de usuarios, que lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero básicamente al estudio se refiere cuando hay que estudiar a nuestros usuarios para identificar las necesidades e intereses, ¿sí? Ya sea de nuestros usuarios actuales y de nuestros usuarios potenciales, que eso es lo más difícil. Vamos a charlar, vamos a ver un poquito de eso y ver algunas herramientas para llevarlo a cabo. Después, la producción editorial y mercado del libro, que lo vamos a charlar un poco más adelante, sobre todo cuando hablamos de adquisición. Si quiere, a lo que se refiere es estudiar o conocer o charlar o ver un poquito, bueno, qué hay en el mercado editorial, qué hay en las librerías, qué hay de nuevo, qué se reeditó, qué se está necesitando, a eso se refiere. A la selección, que no es lo mismo que la clasificación del material, eso ya lo sabemos. La adquisición lo vamos a especificar, bueno, el famoso descarte, que es el tema de debate que estoy esperando. La evaluación de colecciones que vamos a ver al último, y el mantenimiento fue parte de lo que vimos en la clase pasada. A eso se refiere con mantenimiento. Entonces, para desarrollar una política, un lineamiento, vamos a ponerles, o algunas directrices o guías, por decir así, del desarrollo de nuestra colección, primero, ¿qué es una política de desarrollo de colecciones? Es un conjunto de directrices, normas o sugerencias, siempre me gusta aclarar que son sugerencias, no abarca ninguna obligatoriedad y que se tienen que hacer de acuerdo a las necesidades de nuestra biblioteca, obviamente, que tiene como objetivo determinar los modos, los instrumentos para establecer criterios por los cuales se va a regir o se va a componer nuestra colección. ¿Sí? Y eso va a incluir tanto el mantenimiento como el desarrollo de la misma. Con esto, ¿qué va a abarcar? ¿Qué va a abarcar la política de desarrollo de colecciones? Bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestra biblioteca?
qué tipo de colección va a tener nuestra biblioteca, a quién queremos llegar, cuáles son nuestros usuarios. Eso es el... la política es un producto resultante, ¿sí? No es un documento formal, digamos, es la suma de todas esas cosas que vimos antes. ¿Sí? No vamos a encontrar, sí vamos a encontrar publicaciones de sugerencias o lineamientos, pero nosotros mismos creamos la política de desarrollo de colecciones de nuestra biblioteca. Para esto, para llevar a cabo esto, tienen que intervenir las diferentes áreas de la biblioteca, diferentes sectores, no solamente que esté a cargo de un bibliotecario o bibliotecaria, o que no esté a cargo, como pasa muchas veces, a cargo de un miembro de la comisión directiva, por ejemplo. No, la señora Marta ella se encarga de comprar los libros para la Biblia, con el subsidio que tengamos. La señora conoce, estoy dando un ejemplo, capaz que hay alguna señora Marta de una comisión directiva. Esa persona conoce realmente o tiene el conocimiento de qué es lo que necesitan los usuarios, qué es lo que consultan, qué es lo que pide que no tenemos en la biblioteca, cuál es la documentación o cuál libro que tenemos que lo consultan muchísimo y está deteriorado, entonces necesitamos reponerlo, por dar otro ejemplo, ¿sí? A eso me refiero con que no tiene que recaer, porque aparte tenemos mucha tendencia a no ser subjetivos en la selección de la documentación, sobre todo cuando hay que comprar, ¿sí? Compramos más por gusto que por necesidad o demanda específica, muchas veces. Entonces a eso me refiero cuando, mientras más personas, con cierta lógica o criterio, intervengan en el proceso de cómo queremos que se incremente o se desarrolle nuestra colección, mejor va a ser, más objetiva. ¿Sí? A eso nos referimos. Tienen que tener objetivos claros, concisos, prácticos, y que queden establecidos para si bien se tienen que ir reviendo constantemente, tienen que quedar plasmados en algún lado para cuando el día que haya un cambio de gestión o esa comisión, esa comisión no esté más, o uno como personal de la biblioteca no esté más, le quede una base para la persona o el personal que venga después, ¿sí? Básicamente a eso se refiere con que es un documento que debe plasmarse. Bueno, hablamos de los grupos de trabajo, y en los cuales la variedad es la mejor, que tienen que tener revisación periódica, actualización, y definir los roles bien de cada una de las personas que van a llevar a cabo la política de colecciones. Lo ideal es que sean personas obviamente que tengan algún tipo de poder de mando, ¿sí? O de decisión. Y ahora eso lo vamos a ver más adelante y vamos a ver ejemplos. ¿Y qué permite la política de desarrollo de colecciones? Primero, es una valiosa fuente de información, ¿sí? ¿Para qué? Por ejemplo, es una herramienta muy valiosa para administrar presupuestariamente, administrarnos de forma eficiente presupuestariamente. Si nosotros en el momento que, por ejemplo, tenemos un subsidio para la compra del libro, por ejemplo, cuando vamos a la feria del libro anualmente, si nosotros tenemos desarrollado una política de colecciones y tenemos identificados, vamos a tener muy bien identificados cuáles son los libros que nos faltan. Entonces vamos a administrar más sabiamente nuestra plata, nuestro presupuesto, y se va a producir en una forma más eficiente, ¿sí? En el servicio de nuestra biblioteca. Va a ser un uso más racional. Para eso sería una herramienta valiosa. Y también nos va a servir para elaborar o para planear proyectos que querramos llevar a cabo, proyectos de promoción de la lectura, proyectos para obtener algún tipo de financiamiento, cuando sabemos bien, tenemos bien claro y bien estudiado y bien definido cómo está compuesta la colección de nuestra biblioteca, cómo está compuesta el alma
de nuestra biblioteca, ¿sí? Así que eso sería... ¿Cómo estamos? Pues yo empiezo a parlotear, para parlotear. ¡Ah! Son las 7:15. ¿Por qué nadie me dijo? Ah. ¿Por qué nadie me avisó? ¿Por qué pasó tan rápido el tiempo? Bueno, dijimos lo que estuvimos viendo, los pasos que incluye y que íbamos a desarrollar algunos les íbamos a nombrar y otros les íbamos a desarrollar un poquito más. Bueno, lo que vamos a desarrollar principalmente es los criterios de selección, la boca de entrada de nuestro proceso, de nuestra colección, del desarrollo de nuestra colección. Y quiero aclarar ahora, por más que por ahí queda medio obvio, que muchas veces se presta confusión lo que es el proceso técnico con el desarrollo de las colecciones. El proceso técnico, si bien tiene, se denomina muchos puntos, tiene muchos puntos en común, es netamente técnico. Valga la redundancia de lo que estoy diciendo, ¿sí? Son herramientas técnicas que aplicamos nosotros como la clasificación, la catalogación, la descripción, con el rótulo, el sellado, ¿sí? Con el único objetivo de poder procesar ese libro y recuperarlo el día de mañana cuando vengan a consultarlo, ¿sí? Ese es el único objetivo de todo el proceso técnico. El desarrollo de la colección es más global, y incluye al estudio de nuestros usuarios, a la evaluación del contenido de los libros que tenemos, ¿sí? El proceso técnico sería la parte de trabajo de las herramientas, ¿sí? Y la gestión o el desarrollo de la colección sería la práctica, por decir así, por dar un ejemplo. Entonces, aclarado esto, si igual alguien tiene alguna duda, consulta o sugerencia, bienvenida sea. Hoy no vemos a nadie, estamos sola con Pau. Nadie nos está acompañando con la cámara del otro lado, pero espero... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo no veo a nadie. ¿Por qué? Tenemos Ahí está a Paola, ahí está. Natalia y Bárbara. Perdón. Ahí estás, Nati, no te veía. Ahora que hablaste, la camarita, el Zoom te puso en primer lugar. ¿Ves? Eso me pasa, el karma. Están ahí firmes siempre. Bueno, vamos a invitarlas a ver si se animan a debatir un poco. Entonces, dicho esta aclaración, diferencia entre proceso técnico y desarrollo de colecciones, vamos a empezar a hablar un poquito de la selección. ¿Y cuáles son los criterios? ¿Alguien se anima a decir qué son criterios, qué significa o cuáles son los criterios de selección de una biblioteca? No cuáles son, no específicamente de su biblioteca, sino qué es criterios de selección de una biblioteca. ¿Alguien tiene establecido en su biblioteca los criterios de selección? No, establecidos no, pero supongo que son los que guían después la compra de materiales, el desarrollo que vos venís diciendo, las colecciones, o a dónde queremos llegar, en concordancia con el estatuto, su objetivo. Claro, ¿no? las pautas que vas a tener para qué libro vas a comprar. Exactamente, exactamente. Son las pautas o los lineamientos que vamos a tener en cuenta a la hora de adquirir, que ahora vamos a hablar del proceso de adquisición, un libro, ya sea por compra, por donación, por canje. ¿Sí? Está excelente la definición del compañero. Erika, sí, te entendemos que estás viendo la clase desde el auto. Nada, yo porque me sentía solita y estaba arengando ahí al resto de los compañeros para que prendan la cámara, pero sí entiendo que muchos están con otras actividades en el medio y les agradezco igual un montón que estén presentes, aunque no tengan la cámara prendida. Entonces, volviendo a
a los criterios de selección son los lineamientos que es necesario, y perdón que siempre insista y meta tanto, insista tanto, que debemos tener por escrito, dejar por escrito, ¿sí? Porque tienen que ser muy claros, es decir, cuáles son los lineamientos o las cosas que vamos a tener en cuenta a la hora de adquirir un libro para nuestra biblioteca. Ya sea por compra o donación, eso lo vamos a ver, más adelante. Pero, es decir, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué queremos? ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Qué no vamos a aceptar en nuestra biblioteca? Esos son los criterios de selección, y es sumamente importante que estén por escrito, porque si no, va a depender de la persona que haga la adquisición en ese momento, ya sea miembro de la comisión directiva, personal de la biblioteca, del criterio de lo que se le ocurra en ese momento, ese día, ¿sí? Va a ser la adquisición, porque es la parte más subjetiva de todo el proceso. Exactamente, y se basa, el criterio de selección, les comparto lo que nos reenvían desde YouTube, de nuestra compañera Elizabeth, que dice, de acuerdo a la importancia para el usuario. Perfecto, exactamente, Elizabeth. El criterio que definamos nosotros para adquirir documentación no es para lo que nos interese a nosotros como personal de biblioteca, sino con lo que le interese la necesidad informacional que tengan los usuarios de nuestra biblioteca. Exacto, y Erika nos comparte, el criterio de selección tiene que ver con el objetivo de la biblioteca y usuarios o comunidad, muy bien, la comunidad que son muchas veces los usuarios potenciales, a la que brindamos nuestros servicios. Perfectamente, perfecto, Erika, muy bien, 10 felicitada. Entonces, después que sigo machacando con el tema de tienen que quedar por escrito y cuál es la importancia, son los deseos. Yo tenía una profesora que decía, los criterios de selección son los deseos formales de adquisición que tiene una biblioteca. Eso me quedó grabado. Entonces, vamos a avanzar un poquitito con el Power. Los que pueden guiar la selección del material pueden ser lo que se llaman listas básicas, que hoy en día ya no se desactualizaban tan rápido, pero antes, hace años atrás, se utilizaban, que eran listados de bibliografía o de títulos más que se denominaban más importantes, entre comillas, que eran bases que debían tener nuestra colección, ¿sí? Generalmente esos listados, esas bibliografías como de los más hub, es decir, los que debe tener tu biblioteca, las elaboraban instituciones de renombre, o escuelas de bibliotecología, o organizaciones de profesionales, pero hasta que se publicaban y llegaban a la biblioteca y uno los estudiaba y los comparaba, ya quedaban como medios obsoletos, pero tenían que nombrarlos o mencionarlos. No sé si alguien tiene o trabajó alguna vez en su biblioteca con listas básicas o listas de bibliografía sugerida, pero es una herramienta que ya está en desuso. Otra herramienta muy interesante para formar los criterios de selección o ver qué nos gustaría adquirir, que lo vamos a ver más adelante para nuestra biblioteca, es la visita a otras bibliotecas. Siempre es una buena opción tener en cuenta qué hay en otras bibliotecas, qué tienen, qué material tienen. Eso puede venir en un posible canje, préstamo interbibliotecario, que no es lo mismo préstamo que canje. Obviamente el préstamo es por un tiempo y el canje es definitorio, pero visitar librerías, como se las mencionaba antes,
consultar con libreros, nosotros al ser una bibliotecas populares tenemos como un campo más grande de usuarios que satisfacer. Entonces, hablar con docentes, con maestros, con directores de escuela, ver qué bibliografía tienen en sus planes de estudio, eso ayuda muchísimo. Después ver catálogos en línea, ya sea de otras bibliotecas, o ver catálogos de librerías virtuales. Por ejemplo, yo consulto, cuando trabajaba en adquisición en bibliotecas populares, consultaba mucho los catálogos de la librería temática, por ejemplo, temática.com, son siempre las novedades. Y después, otra herramienta que nos puede servir es considerar las estadísticas de préstamo, circulación, hacer buzón de sugerencias o pedidos, libros de pedidos de sugerencias de los usuarios, eso lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero entonces, para cerrar con esto, la selección o los criterios es el proceso por el cual se decide qué documentos deben añadirse o no deben añadirse, si no dan con nuestros criterios de selección, a nuestra colección. Y en esto interviene y tiene que ver el presupuesto que tengamos, si es por compra, obviamente, el tipo de biblioteca, que seamos en el caso de una biblioteca popular, bueno, tiene que ver si es acorde esa adquisición, y principalmente al tipo de usuario que queremos satisfacer, ¿sí? Cuando vamos a hacer una selección, tenemos que preguntarnos esas cosas. Primero, ¿cuántos documentos queremos adquirir? ¿Cuántos libros? ¿Qué tipo de libros? ¿Sí? ¿Sobre qué temática? ¿Y qué tipo de libros hablo en qué tipo de soporte me estoy refiriendo? ¿Y sobre qué temática? Es decir, ¿qué queremos abarcar? ¿Qué campo queremos abarcar? En estas preguntas en este proceso de selección de preguntas, obviamente debe ser una persona la encargada o dos personas encargadas, pero sí o sí principalmente tiene que el bibliotecario o la bibliotecaria, que es el que más conocimiento tiene, de tanto de los usuarios que de la colección. Después los miembros de la comisión directiva, ¿sí? Es sumamente importante que participen. Y por último, y no menos importante, los usuarios. No van a participar directamente, los miembros de la comisión tampoco directamente, ¿sí? Pero tener en cuenta los criterios y las selecciones. Es sumamente interesante los miembros de la comisión directiva participen de esto, para que tengan conocimiento de cómo está creciendo y cómo se está componiendo y qué tiene su biblioteca. Ceci, sí, perdón. te leo, mira, unos comentarios de unos compañeros que hay en el chat. Perfecto, por favor. Erika dice, el DigiBP tiene una opción para los usuarios donde pueden hacer sugerencias de compras. Esto nos permite hacer el listado, por ejemplo, cuando vamos a la feria del libro. Y otro compañero o compañera de la biblioteca Juan Benigar dice, en nuestro caso, antes de la última feria del libro, le hicimos encuestas a los usuarios de nuestra biblioteca y nos fijamos en el historial para saber qué más es lo que piden. Muy bueno, muchas gracias por aportar. En el historial de búsqueda del catálogo, ¿no? ¿A eso se debe referir? Cuando nos fijamos en el historial, sí, debe ser el historial de búsqueda del catálogo en línea. Excelente aporte. Sí, ahí está, es el historial del catálogo en línea. Es muy buena la herramienta de DigiBP que te deja hacer, te lista, digamos, los deseos. Sí he chusmeado algunos catálogos de bibliotecas que incluso también esas listas después las publican. Por ejemplo, la Biblioteca Alverde, que tiene la lista de adquisiciones de las ferias del libro de acuerdo al año. Sumamente interesante.
Es buenísimo lo de las encuestas, ahora lo vamos a trabajar, vamos a charlar un poquito más, esos son como métodos de evaluación directa de usuarios. Muchísimas gracias por los aportes, están súper interesantes. Entonces, para cerrar con ¿y qué hora es? Son y 59, así hacemos 3 minutos, porque todavía tenemos un montón de cosas para ver. Para cerrar el tema de los criterios de selección o la selección de la documentación, tenemos que considerar siempre a la hora de adquirir un documento, sea por la vía que sea, y ahora vamos a hablar, cuando volvamos del recreíto, un poquito más de eso, considerar la cobertura temática, es decir, el campo que vamos a cubrir, la presentación física, ¿sí? Según el uso que le vamos a dar. Por ejemplo, si es una obra de referencia, lo más aconsejable sería que sean física, una enciclopedia física, ¿sí? Si es una novela o una historieta gráfica, una novela gráfica que es muy corta y muy visual, se puede adquirir electrónicamente, a eso se refiere. Y obviamente el contenido de esa adquisición, que sea acorde a los objetivos de nuestra biblioteca y a nuestros usuarios, ¿sí? Para cerrar con el tema de los criterios de selección. Bueno, son en punto. Vamos a 3 minutos, ir al baño, tomar un poquito de agua, 3, 4 minutitos, y arrancamos a hablar sobre la adquisición. Ya estuvimos hablando de selección y de adquisición, y por qué es importante, primero tienen que estar establecidos los criterios de selección, y después recién vamos a adquirir los libros, ¿sí? Así que 3 minutos y volvemos. Le damos un mini recreo para ir hasta el baño.
Buenas, buenas. Buenas, buenas, acá estamos de nuevo. Prendí la luz, pero me parece que no es esa luz. Bueno, no importa, si no, me avisan, porque si no, a las 8 termino en tinieblas. Bueno, vamos con la segunda parte, que tenemos mucho para ver todavía. Mucho para charlar, mucho para participar. Esperemos sus aportes y sus comentarios. Pero mientras vamos a avanzar, ¿ven la pantalla? Sí, se está sí, bien. se ve. Perfecto, gracias. Ahora me fui para el otro lado. Bueno, vamos a arrancar a hablar de la adquisición, que muchas veces se confunde lo que es los criterios de selección con clasificación, con decir, bueno, este libro sí, este libro no. La clasificación no es lo mismo que la selección y la adquisición, ¿sí? Sabemos que los procesos de selección que llevan los criterios que los cuales estuvimos hablando recién en la primera parte, pueden ser positivos y negativos. Literalmente se llaman así. Cuando nosotros llega un libro a nuestras manos, en el proceso de selección, si da con el perfil y con los criterios de selección que tenemos establecidos, es una selección positiva. Si no da con el perfil de los criterios que tenemos establecidos, es una selección negativa, que no se le da ingreso a ese documento, y bueno, ya sea si se rechaza esa adquisición, o se dona a otra biblioteca. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, qué hacemos, ¿sí? Nosotros en las bibliotecas populares tenemos 3 maneras de adquirir nuestros libros, nuestra documentación, ¿sí? Digo nosotros porque también hay otros tipos, pero son en bibliotecas especializadas. Pero principalmente las 3 formas que tenemos es compra, donación y canje, que todos los conocemos. Cada uno tiene su pro y su contra, como todo, y vamos a charlar y vamos a hablar un poquito de eso, porque está bueno y es súper importante tenerlo claro esto para el desarrollo de nuestra colección, y que no se incremente por incrementarse. Y es donde muchas veces, en la parte de adquisición, sobre todo en la donación, cuando se crea ciertas roces o cambios, miradas, diferentes perspectivas sobre una misma cosa, y está bueno tenerlo en claro. Entonces, aclarando todo esto, toda esta aclaración que hicimos antes, vamos a hablar de la primera, y la que más nos gusta a todos, o por lo menos a mí, es la compra. Díganme si no hay nada más hermoso de disponer de dinero para ir a comprar libros. Es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso que hay. Conlleva muchísima responsabilidad, muchísima. Seguramente muchos de los que estamos acá en algún momento tuvimos la oportunidad, por ejemplo, que es la Feria del Libro, lo que yo tengo referencia, que es el sueño, es el sueño del bibliotecario o la bibliotecaria. Hace unos 10 años atrás, 10, 12 años, sí, más participaba de la Feria del Libro, no sé cómo será ahora, pero en ese entonces nos daban mucha plata en efectivo, mucha plata para aquel entonces, ¿no? Estoy hablando hace 12, 13 años atrás, y la teníamos que llevar toda la plata en efectivo hasta Buenos Aires. Me acuerdo que yo la llevaba en una riñonera escondida entre la ropa de tela, y con eso y una listita de papel hacíamos las compras de los libros en Buenos Aires. Creo que ahora tienen otro sistema, ¿no? Ah, exacto.
lo interesante, obviamente que en las bibliotecas, y ahora vamos a charlar de eso, yo estoy hablando de lo idílico, ¿no? De lo ideal, que es en el menor porcentaje. Son muy pocas las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas populares, que destinan o tienen o pueden destinar una partida presupuestaria al mes, o trimestral o semestral, para comprar libros. La mayoría de la adquisición por compra las hacen, o se hacía en su momento, por subsidios de CONAVIP, ¿no? Y ahora que me imagino que el presupuesto debe ser más acotado. Y que el libro estaba al 50%, por un fondo también, que se hacía un acuerdo con la Cámara de Comercios de Libros, para los bibliotecarios o para las bibliotecas estaban al 50%. Entonces uno podía llevar plata extra de su propia biblioteca para comprar libros al 50% del valor normal de una librería. Era fantástico. Mi mejor época de bibliotecaria fue cuando podía viajar a la feria del libro para hacer compras de libros. Pero bueno, volviendo a la realidad inflacionaria, sobre todo, que tenemos hoy en día, los libros siempre fueron algo prohibitivo en cuanto presupuestariamente. Por eso las bibliotecas populares existimos y resistimos, ¿sí? Porque es prohibitivo, el valor de los libros es sumamente prohibitivo. Entonces hay que hacerla rendir, si es la experiencia más hermosa la feria del libro. Entonces, bueno, volviendo a los procesos de compra, que es el más bonito, el que nos gusta a todos, obviamente requiere presupuesto, que en la mayoría de los casos es escaso, o en algunos otros nulo. Requiere tener una responsabilidad en cuanto, obviamente, lo que significa manejar plata, pero una responsabilidad en cuanto a la definición de los criterios que establecimos antes, y tener una lista de selección clara. Por ejemplo, lo que compartía, las listas de sugerencias que armaban en conjunto con los usuarios, ¿sí? Y dejar los egos o los gustos particulares de lado a la hora de adquirir libros, que eso es difícil a veces. Otra, y la más popular, valga la redundancia de la palabra, o la principal fuente de adquisición hoy en día de las bibliotecas populares, es la donación. ¿Y qué tema? El tema es la donación, ¿no? De libros. La donación de libros, lo bueno que tiene, obviamente, que es una forma de adquisición que es de costo cero, ¿sí? Que se puede llegar a acceder a obras o colecciones que de otra manera la biblioteca por sus propios medios no puede, pero conlleva cierta problemática. Y con esto no quiero decir que soy pro compra y que todos tenemos que comprar libros y que la donación es lo peor que hay. No quiero que me malinterpreten, ¿no? Yo lo hablaba desde el punto de qué lindo, qué hermoso que es la sensación de poder ir a comprar libros. Pero hablando más allá de eso, la donación es nuestra principal fuente de ingreso de adquisición de la biblioteca popular. Pero, ¿cuáles son las problemáticas? Y díganme si no se sienten identificados en sus bibliotecas con estas problemáticas. Los usuarios o los donantes que utilizan como depósito a la biblioteca porque no quieren o no se animan a tirar los libros. ¿Sí? Te traje todos estos libros para donar. Libros desactualizados, rotos, podridos, en desuso. Por dar un ejemplo. Esos libros ya van para el descarte directamente. Pero no, los llevo a la biblioteca y cumplo con mi buena opción de usuario, de ciudadana, y les dejo estos tortones de libros acá. Porque estoy exagerando, ¿no? Pero es por dar un ejemplo. Lo importante ante esto, después hay colecciones, donaciones que son fantásticas, ¿sí? Y que son libros que están impecables, y que admiro muchas veces la capacidad de las ciertas personas de desprenderse de libros nuevos, ¿sí? Desprenderse en el buen sentido, de hacerlos circular. Para esto, para evitar estas problemáticas, es muy claro tener firmes, entre comillas, los criterios de selección y establecer las condiciones en las cuales uno va
aceptar una donación para su compra. Cuando yo me refiero a establecer claramente, me refiero directamente por escrito. Acá estamos leyendo los comentarios de los compañeros que sí, que les pasa mucho, y que sí, los libros viejos y en mal estado es un clásico la donación. Pero bueno, para evitar estas cosas, una sugerencia es dejar en un papelito por escrito: usted me va a hacer, aceptamos esta donación, vamos a aprovechar, vamos a realizar un proceso de selección de acuerdo a los criterios de nuestra biblioteca, y vamos a seleccionar los que estén en estado, en condiciones óptimas, y que den con el perfil de nuestra biblioteca. En el caso de que esos libros no sea una selección positiva, si no están en condiciones físicas, no los vamos a recibir. Y si en el caso que estén en condiciones físicas, den con el perfil de nuestra biblioteca, pero nosotros no lo necesitemos, no sea pertinente la adquisición, vamos, doy un ejemplo, muchas veces se puede donar a otras bibliotecas. Si la nuestra es una biblioteca grande, por ejemplo, que recibimos muchas donaciones, como pasa en las bibliotecas populares grandes, podemos seleccionar los libros que a nosotros no nos sirvan y donarlos a otras bibliotecas populares más pequeñas, o bibliotecas escolares, ¿sí? O centros de día, o lo que queramos, o reutilizarlos para canjeárselos con otra biblioteca, ¿sí? Pero esto debe quedar claro, y que del momento, claro, por escrito, firmándolo, porque es una problemática después, y de que el momento que se acepta la donación, eso pasa a ser potestad de la biblioteca popular. ¿Por qué hago esta aclaración? Seguramente les ha pasado, o les invito a que compartan si han tenido casos así, que hay usuarios o miembros de la comunidad que hacen donaciones y después te están persiguiendo a ver dónde está el libro, si lo ingresaste. ¿A dónde está? Yo hace 10 años doné el libro de... ¿Sí? Es muy probable que, teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando hasta recién, que no dé con el perfil, o que se haya, por su uso, dado de baja, se haya deteriorado, se haya extraviado, lo hayamos donado. Es decir, que quede bien en claro que desde el momento que se acepta una donación, es potestad ese documento, esa biblioteca, de la biblioteca, y que la biblioteca va a disponer como mejor considere ese recurso. Estoy seguro, ahora por lo que veo, cosas que a muchísimos de ustedes les ha pasado. Entonces, lo aclaro esto porque, hablando en criollo, es una problemática el tema de que piensan que la donación, la biblioteca popular, al aceptar donaciones, es el depósito de la basura que no quieren descartar, ¿sí? Y después que no tengamos la potestad sobre lo que donen, que siguen pensando que es de ellos, es otra cosa que me hace enojar muchísimo. Entonces, una herramienta que sugiero para evitar estas cosas es dejar por escrito, hacer firmar al donante o a la donante las condiciones de aceptación, que la va a elaborar cada una de las bibliotecas. Son sugerencias las cuales yo les digo, ¿no? Que pueden... tenemos otro aporte de Erika que dice: nosotros les avisamos que no todo queda en nuestra biblioteca, está perfecto, es una buena sugerencia que se establezca por escrito la adquisición de las donaciones. Sí, es una sugerencia porque las palabras se las lleva el viento. Sobre todo porque, bueno, ahora vamos a ver, incluso no a este nivel de donación en bibliotecas populares, pero en otros tipos de bibliotecas donde ya hay auditorías, por ejemplo, de colecciones, eso ya es más complicado. Pero bueno, si alguien más tiene alguna otra herramienta o alguna otra sugerencia para evitar estas problemáticas que surgen en torno a la donación, los invito a que lo compartan, porque es algo que es sumamente interesante porque a todos nos debe pasar.
hacen eso. Natalia, ¿a qué se refiere con que reciben todo, pero después seleccionan? Sí, lo iba a escribir, pero sí, recibimos todo en realidad porque por ahí hay gente que hace mucho que no se acerca y son potenciales usuarios futuros. Ujú. Entonces decir que no, creemos que supone que un desinterés de nuestra parte. Sí, trae todo eso que vos decís, pero hacemos como dicen las chicas, hacemos selección y les decimos. Y nosotros acá vamos a disponer, podemos donar, o sea, hacer diferentes cosas. Sí, ustedes hagan lo que quieran, pero ellos ya se sienten tranquilos, porque los dejaron en una biblioteca, ¿viste? Sí, Digamos, ese perfecto. es el criterio que tenemos. Y está buenísimo Y eso de después decir. buscamos saber si una colección, a qué biblioteca, o donamos a la salita del barrio para que lean, o a la comisión vecinal, bueno, eso vamos viendo. Genial, genial, gracias por el Sí, aporte. nosotros donamos los merenderos. Hay 2 merenderos acá en el Chañar Bien, y colecciones que están incompletas. La ¿ediciones, libros que están incompletos o series o colecciones que están incompletas? No sé si me alcanzó a escuchar en la enci- consulta. Ah, enciclopedias, ah, bien, enciclopedias incompletas. Eso perfecto. sí, lo donamos y aceptamos todo también. Nos dicen que tienen algunos libros para donar y aparecen con 6 cajas, 7 cajas, enormes, inmensas, que no entran en ninguna parte de la biblioteca. Exacto, bueno, esa es otra de las problemáticas, tenemos, y que ahora la vamos a hablar en Expurgo. Lo que vos decís, por ejemplo, es uno de los criterios de Expurgo, que un libro o una serie, una enciclopedia esté incompleta, ¿sí? Entonces, también tiene que ver con el fin. Si nosotros lo vamos a dar de baja, porque está incompleto, ¿a quién le puede llegar a servir? Si le sirve a los usuarios de una salita, y está buenísimo. Es decir, que no muere ahí, entre comillas, el libro. Pero la problemática es, claro, que tenés que tener, primero, para aceptar recibir grandes lotes de donación, y que después uno lo procese, tenés que tener recursos humanos para hacerlo, ¿sí? Tiempo, que el tiempo es dinero, ¿sí? Y espacio para hacerlo, espacio físico, que es como lo que comenta la compañera Cecilia. Muchas veces no se puede, por más que después uno haga todo el procesamiento de la selección y no ingrese a nuestra colección, obviamente, toda esa donación, tenemos que tener en cuenta esto: espacio, eh, recurso humano y tiempo. ¿Sí? Así que bueno, gracias por los aportes. Vamos a seguir avanzando porque todavía tenemos otras cositas más. Entonces, queda aclaración. Y por último, dentro de las bibliotecas populares, otra forma de adquirir documentos nuevos es el canje. Diferente es el préstamo interbibliotecario. Eso ya lo sabemos. El canje es el intercambio entre bibliotecas o archivos o unidades de información de ejemplares en desuso. Digamos, obviamente, si nosotros vamos a canjear algo, es algo que no vuelve, entonces tiene que ser en desuso, no vamos a canjear algo que estemos utilizando o necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, un criterio para seleccionar documentos para canjear puede ser que estén en desuso, que los tengamos duplicados, que nos hayan donado varios ejemplares, por ejemplo, de un mismo libro. Y algo muy importante y que tiene que tenemos que tener en cuenta, pero a veces se nos pasa, es el inventariar los libros, tanto los que vamos a dar de baja en el Expurgo. Yo estoy ensañada con el Expurgo, llegar a esa parte, como los que vamos a canjear, porque es algo que se da de baja de nuestro fondo. Eso, cuando lo damos de baja, tiene que quedar registrado, obviamente, ya sea en nuestro catálogo, pero tiene que quedar registro en un lado, llevado en control de lo que se va creciendo. Todo lo que va ingresando a nuestra colección y lo que va saliendo de nuestra colección, ¿sí? Parece obvio, pero no está de más aclararlo. Un criterio que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el canje es que sea una institución, con una institución
similar a la nuestra, del mismo nivel. No quiero decir que somos de high level la biblioteca popular, sino que quiero decir que tengan la misma calidad de contenido, ¿sí? Que no salgamos, básicamente que no salgamos perdiendo en el trueque, en el canje. Que los libros que recibamos sean de igual calidad. Y hay una tercera opción que yo les decía que tienen, por ejemplo, las bibliotecas nacionales, como la nuestra, otro método de adquisición que tienen es el depósito legal. El depósito legal que define que todas las publicaciones, todos los libros que se publiquen dentro del territorio de la República Argentina, tienen que remitir un ejemplar a la Biblioteca Nacional. Entonces, ¿vieron? Depósito legal, ley, tiene en los números, en las colofones de los libros. Bueno, esa es otra forma de adquisición que no sería el caso nuestro de las bibliotecas populares. Nos comentan, Claudia nos comenta en el chat, en nuestra biblioteca han donado muchos libros, pero están guardados en cajas porque no tenemos lugar. Bueno, bien, ahí tenemos, no tienen lugar, mi pregunta es, ¿para hacer el procesamiento técnico? ¿O no tienen lugar para colocarlos cuando ya los catalogan y los clasifican, hacen la adquisición? Le damos un tiempito para que responda, mientras mi consulta. Entonces, y acá va de la mano justo del comentario, porque lo tengo en grandote acá abajo, justo que dice, importante tener en cuenta, a la hora de adquirir, la disponibilidad y el tipo de espacio guardado. Justo da la... cuando hablo de disponibilidad de espacio, bueno, es lo que nos está sugiriendo la compañera, no adquirir por adquirir y que después no tener lugar para colocarlo. Y el tipo de guardado, es decir, hay, según la tipología documental, va a necesitar, ya lo estuvimos viendo en otras clases, va a necesitar otro espacio físico. No todos los documentos son libros y necesitan estanterías. Tener en cuenta que dispongamos del espacio físico adecuado para la conservación de ese tipo de documento. A eso me refiero. Claro, no tienen espacio para colocarlos en estanterías. Es una problemática. Es una problemática, Claudia. ¿Y no pensaron en realizar un expurgo, una selección de libros que ya no necesiten o estén en desuso para dar espacio a libros nuevos? Ella quería meter el expurgo de paso. El chivo del expurgo. Soy pro expurgo. Les aclaro. Bueno, ahí lo... Y por último, vamos a avanzar porque tenemos otra sugerencia de Patricia, dice, en la biblioteca Casa de las Leyes, cuando un escritor hace una presentación de su libro, o hacía una presentación de su libro, se le sugería dejar 1 o 2 ejemplares del mismo para su circulación en la biblioteca. Esta era también una forma de adquisición. Está perfecto, Patricia. Bueno. Claro, esa sería una buena herramienta que podemos, gracias por compartirla, porque la podemos poner en práctica cuando ofrecemos el espacio en nuestra biblioteca para la presentación de un libro, sugerirle o invitarlo al escritor o la escritora que como canje nos deje un ejemplar. Es muy bueno. Gracias, Patricia, por compartir esa opción. Bueno, ahora vamos. No sé cómo estoy, pues yo me pongo a parlotear. Siempre pasa lo mismo. Vamos a ver. Quiero llegar a la parte del expurgo porque ya son 1:30. Vamos a pasar rápido esto, lo del estudio de usuarios. Las invito a que después vean este documento, este video, que habla de la tipología de los usuarios que tenemos dentro de las bibliotecas públicas, es decir, las bibliotecas populares acá en Argentina. Es cortito, es divertido, véanlo después, porque nos va a ayudar
para refrescar, pero esto lo voy a repasar brevemente porque si no, no vamos a alcanzar a llegar a la parte más interesante. ¿Para qué vamos a evaluar los usuarios de nuestra biblioteca en el desarrollo de colecciones? Para identificar, el objetivo de la evaluación de usuarios es identificar y satisfacer las necesidades de información, es decir, ¿qué quieren nuestros usuarios? ¿Qué quieren de nuestra colección? ¿Qué pretenden de nuestra colección nuestros usuarios? ¿Sí? Entonces, la identificación nos sirve para identificar los tipos y necesidades, y no todos los usuarios necesitan lo mismo, eso ya lo sabemos. Lo podemos hacer definiéndolo por grupos, identificando los hábitos, las características, los usos, ¿sí? Y a poder así medir las necesidades. ¿Hay herramientas para medir las necesidades de los usuarios? Sí, hay herramientas indirectas, directas y de uso. Las voy a nombrar nada más. Las herramientas indirectas son las que recolectamos de los datos que ya existen, ¿sí? Por ejemplo, estadísticas, préstamos, material más solicitado, libros que solicitaron y no están disponibles, listado de préstamos, qué libros se prestan en la sala de referencia, ¿sí? Esos son datos que ya existen, es indirecta. Y las herramientas de evaluación directas, que nosotros las estuvimos trabajando en otras clases, es las encuestas, la clásica, ¿sí? Por ejemplo, lo que contaba la compañera, de que los listados de sugerencias es una herramienta directa de evaluación de usuarios para la compra de la feria del libro. Puede ser en papel, puede ser en online, depende de las herramientas, los recursos que tengamos en nuestra biblioteca, pero tiene que ser corta y específica. A nadie nos encanta completar encuestas, y por eso tiene que ser lo más puntual y sencilla. De opinión, de sugerencias, después otra herramienta es la entrevista individual, puntualmente preguntarle al usuario qué necesitas leer, qué te gustaría que haya en la biblioteca, puede ser también grupal, entrevista focal, eso lo estuvimos, ¿se acuerdan? Entonces, las preguntas que tenemos que hacer en relación al uso de la biblioteca, ¿qué servicios son los que más le gusta de la biblioteca, de la colección? ¿Tenés libros en tu casa? Eso es para usuarios potenciales, ahora lo vamos a ver un poquito. ¿Qué libros te gustaría que haya? ¿Qué tema viniste a consultar a la biblioteca y no estaba, o había poca información? ¿Sí? Esas son sugerencias. Y la última herramienta es la de opinión de uso, ¿sí? Es muy de satisfacción al cliente esto. Es un cuestionario de satisfacción, directamente así se llama el nombre, en el cual, después de que el usuario o la usuaria haga uso de nuestro servicio, de nuestra biblioteca, ya sea para préstamo, ya sea para consulta en sala, preguntarle, ¿el material cumplió tus necesidades? ¿La información? Sí, no, parcialmente, mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si no fue así, ¿qué sugerencias? Ese es un ejemplo de opinión de uso, ¿sí? Y acá, por último, solamente quiero nombrar brevemente los usuarios. Los potenciales usuarios, que son los más difíciles de identificar. ¿Cómo vamos a evaluar usuarios que no tenemos, que son los usuarios potenciales? Bueno, y ahí entran, bueno, podemos identificar pedir ayudas de escuelas, centros comunitarios, salitas, hospitales, y ahí empezar a identificar y hacer llegar este tipo de encuestas, de entrevistas a los potenciales usuarios. ¿Conocen la biblioteca? ¿Fueron alguna vez a la biblioteca? ¿Son socios de la biblioteca? ¿Cómo y cuándo buscan información? ¿Tienen libros en su casa? Si queremos atraer usuarios, obviamente, que esa es la definición. ¿Tenés internet, computador y conexión a internet en tu casa? ¿No? Bueno, en la biblioteca sí tenemos, por ejemplo, para usarlo como gancho. ¿Tenés libros en tu casa? Cuando te piden alguna tarea en la escuela, ¿cómo buscas información? ¿Sí? Esas son las question hut, se llaman en inglés, las preguntas gancho para atraer a los potenciales usuarios. Pero esos son vamos a avanzar. Y acá viene la parte que me gusta, se ponía mala, que es el expurgo o descarte. Érico comenta, nosotros hemos dado de baja y retirado de las estanterías libros que ya están viejos, tapas gastadas, que los usuarios casi no han leído.
Bien. Bien, bien, bien. Parezco la antibibliotecaria, pero no, les juro que, que tiene una... Gracias, Erika, por el aporte. Tiene una razón de ser. Acá les compartí, les pegué esta definición que el expurgo es lo mismo que la selección, pero a la inversa. Esta definición me hizo ver a mí el proceso de descarte o de expurgo con otros ojos, no como con algo negativo. Y debe tener igual importancia, le debemos dar la misma importancia al expurgo que a la adquisición. Lo que pasa es que el expurgo siempre está asociado, tiene connotaciones negativas, tiene mala fama, mala prensa, pero es muy importante el expurgo. Entonces, les invito a que, bueno, vean el video ese después, pero vamos a avanzar. Con hablar un poquito más de lo que es el expurgo. Entonces, la selección y adquisición es lo mismo, y no existe una, tenemos que verlo como dos partes de un todo, del desarrollo de colecciones. El desarrollo de colecciones tiene dos puntas, una que es la adquisición y la selección, y otra que es el expurgo, ¿sí? Y forman parte de lo mismo las dos, determinan un todo. ¿Cuál es la importancia del expurgo? Es que evitar que una colección se vuelva obsoleta e inútil, ¿sí? Y por ende que vuelva obsoleta o inútil la biblioteca, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones que tenemos a la hora de realizar el expurgo? O si bien remover la obra, remover de la estantería literalmente y darla de baja, o la otra opción es transferirla a otra sección de la biblioteca. Por ejemplo, si tenemos un depósito donde tengamos los registros duplicados, eso es también parte del expurgo. La readecuación, reubicación, o directamente donar o canjear, ¿sí? ¿Cuáles son las razones? Las razones por que le realizamos el expurgo: para ahorrar espacio, que es lo que comentaba la compañera, mejorar la accesibilidad, si tenemos un espacio más ordenado y más limpio, mejoramos la accesibilidad a nuestros documentos, ahorra dinero. Parece paradójico lo que estoy diciendo, pero si nosotros seguimos adquiriendo y amontonando documentos que no tienen un valor para nuestra colección, que no son consultados, nos van a ocupar espacio, y el espacio es plata y tiempo, ¿sí? Entonces ahorra dinero en ese sentido. Si bien es una tarea que lleva tiempo, es muchísimo más barato que agrandar una biblioteca o comprar más estanterías, ¿sí? Pero todo esto viene de la premisa de que siempre pensamos que más es mejor. Venimos con esta escuela de que mientras más grande sea la colección de nuestra biblioteca, mejor va a ser, esta cuestión acumuladora, ¿sí? Que es muy capitalista, pero bueno, ese es otro tema, no me quiero poner radical. Entonces, saquemos eso y pensemos en menos es más. No más es mejor, menos es más. Prefiero tener una colección pequeña y de buena calidad que tener una colección enorme y que la mitad de los libros estén en desuso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las barreras? La parte negativa, la mala fama que le digo yo, que nos encontramos en el momento del expurgo. Primero, las barreras psicológicas que nos ponemos nosotros mismos como persona que trabajamos en una biblioteca, o como miembro de una comisión directiva, que es la dificultad de desprenderse de un libro, la necesidad de esta imperiosa acumulación que tenemos, el temor a que equivocarnos y dar de baja ese libro y que después en un futuro esporádico, remoto, algún usuario del año 2040 se le ocurra venir a buscarlo, y la posibilidad remota, hipotética de su uso. Esas son las barreras psicológicas. Después, tamaño y prestigio.
es lo que hablábamos recién esto, ¿no? De la idea errónea que más es mejor, cuando en verdad, si uno tiene, mientras más grande sea la colección, más recursos y más dificultad para manejar vamos a tener esa colección. A eso me refiero con que el tamaño no importa en la colección. Las prácticas psicológicas, las barreras prácticas en el sentido de la falta de tiempo, porque es una tarea que lleva mucho tiempo, la demanda de espacio para realizar esa tarea. Lo que sugiero como herramienta ante esta barrera práctica es disponer de un día en la semana de la biblioteca para realizar el expurgo, una vez al mes, cerrar la biblioteca a atención a los usuarios y disponernos básicamente a la tarea de expurgo, o designar a personas auxiliares que se encarguen específicamente de eso. Y después las barreras legales, pero en las bibliotecas populares no es tanto, pero en otras bibliotecas sí, pueden ser en el caso la obligatoriedad de permanencia de ciertos fondos cuando fueron adquiridos por fondos por plata pública, básicamente. No pasa en las bibliotecas populares, pero en otras bibliotecas especializadas sí. ¿Sí? Si bien el libro es un bien inventariable, no es un bien eterno, no es inmortal el libro. ¿Sí? Entonces, lo vamos a inventariar, obviamente va a ser parte de nuestro patrimonio. No significa que tiene que estar así de por vida hasta que muera. Eso es una de las opciones. Entonces, que nunca fue consultado. Ahí nos está compartiendo Erika los reportes de circulación. Es fantástico eso. Profe, Amo el DGBP. ¿podría repetir lo de legales que no entendí bien? Bien, las barreras legales en las bibliotecas populares generalmente no pasa, pero en otros tipos de bibliotecas, cuando uno utiliza fondos partidos de presupuesto, plata pública, para adquirir ciertos libros que se inventarean, entran dentro del inventario del patrimonio, te exigen la obligatoriedad de no poder darlos de baja. ¿Sí? Por más que sean obsoletos, por más que no sirvan, por más que pase con el tiempo. Eso es una barrera legal. No pasa en las bibliotecas populares generalmente, pero tenía que nombrarla. Es decir, legalmente uno no puede dar de baja el libro en la biblioteca porque lo compró o lo adquirió con fondos públicos. No pasa en bibliotecas populares, pero pasa en algunas bibliotecas especializadas, sobre todo de organismos gubernamentales, de provincia o de nación. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, sí. Gracias. Bueno, entonces, continuamos con... Pero no puedo. ¿Cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta a la hora de realizar el expurgo? O sea, ¿qué es lo que implica las consideraciones? Y nos va a dar como resultado los criterios. Y acá los invito y las invito a que si tienen algún otro criterio, lo sumemos entre todos, porque nos va a servir mucho a la hora de realizar el expurgo. La implicancia, obviamente la implicancia positiva que tiene realizar un expurgo es que mejora la accesibilidad, la calidad de nuestra colección, facilita encontrar algo de mejor manera y más rápida, porque no es una cosa que tenemos gigante y no sabemos por dónde empezar, y mantenemos la información más actualizada, es decir, brindamos un mejor servicio a nuestros usuarios si tenemos una colección actualizada. Las implicancias negativas que tiene el expurgo no es algo que sea rápido, barato, lleva su tiempo realizarlo, cuesta desprenderse, cuesta un montón, y el dar de baja libros, tenemos que tener mucho cuidado también en el momento de darlo de baja un libro de nuestra colección, ya sea porque está roto, obsoleto, que no sirve para canje, que no sirve para donación, que hay que destruirlo. Tenemos que ser sumamente cuidadosos a la hora de destruirlo, ese libro. ¿Dónde, cómo y con quién lo vamos a hacer? ¿Sí? Sobre todo, generalmente lo que se hace es quemarlo. ¿Sí? Lo rompemos y lo quemamos.
Bueno, ser delicados y cuidadosos en cómo hacerlo y dónde hacerlo eso, sobre todo en nuestro país, en la historia de Latinoamérica, lo que significa la connotación histórica y sociocultural que tiene la quema de libros. Sí, hago esta aclaración, porque muchas veces alguien puede ver, ¡ay, los de la biblioteca estaban quemando los libros en el patio de la biblioteca! Y no ¿Eso se entienden. le avisa a alguien? No, nosotros como la biblioteca es autónoma, ¿sí? La biblioteca es un organismo autónomo, no tiene que referir, pero sí es un consejo que yo doy de, por ejemplo, no hacerlo en lugares públicos o a la vista de la gente que no sabe por qué no entiende todo el proceso de expurgo y por qué se hace, y por qué se da debajo un libro que está podrido, que está viejo, que está incompleto, ¿sí? Lo primero que hace, ante el desconocimiento y ver esa situación, se alarman. Entonces, por eso mi sugerencia, por experiencia, en una biblioteca popular donde yo trabajaba, una vez hicimos ese expurgo en la barda, fuimos a quemarlos, y un grupo de vecinos nos vio y llamó a la radio y dijeron que estábamos quemando libros. Y tuvimos que salir a dar un comunicado de prensa y explicar públicamente por qué estábamos realizando todo ese. Desde ese entonces, cada tanto cuando hacíamos expurgo para material obsoleto, estoy hablando, ¿sí? Que no se puede donar ni canjear, nos repartíamos y lo quemábamos en las parrillas de nuestras casas. ¿Sí? Porque tiene una connotación cultural muy negativa. Y la del reciclado. Bárbara nos comenta que nosotros lo hacemos siempre en enero, el tema del expurgo, en época que no viene mucha gente a la Biblia, lo dejamos establecido en nuestro manual de procedimiento. Perfecto. Nosotros lo reutilizamos o reciclamos las hojas. Estamos hablando siempre de material obsoleto, ¿no? Que no puede ser donado ni canjeado cuando se da de baja. Por ahí se puede vender, bueno, eso ahora Pau nos va a comentar. ¡Ay, son -10! ¡No te lo puedo creer! Pau nos va a comentar algunas propuestas, nos va a sugerir brevemente, ahora lo vamos a ver, para evitar algún problema, exactamente. Y que quede claro que el problema no lo tenemos nosotros como biblioteca que estamos dando de baja libros obsoletos, ¿sí? Sino con las connotaciones culturales de por ahí gente que no sabe el por qué, ¿sí? Entonces, vamos a los criterios brevemente y ahora Pau nos va a comentar estas sugerencias que tenemos de otras opciones sustentables cuando damos de baja libros. Entonces, los criterios. Los criterios para dar de baja un documento, un libro para el expurgo pueden ser que esté duplicado, que lo tengamos varias veces duplicado, que sean regalos o donaciones que nos dieron, que nosotros no adquirimos, que llegó ahí a la biblioteca porque llegó a la colección y no da con el perfil, que la edición sea obsoleta o haya sido sustituida por una edición más actualizada, el deterioro, que es algo inevitable, que no es recuperable, o sea que no se puede restaurar ese documento, entonces se tiene que dar de baja, que esté incompleto, el caso de las enciclopedias que hablábamos recién, o que le falten hojas o fascículos, que los volúmenes de esa colección, por ejemplo, no se utilicen. Doy un ejemplo de la enciclopedia hispánica, que siempre la enciclopedia hispánica se utiliza de la A a la Z y todos los anexos nadie nunca jamás en la vida los utiliza. Doy fe de eso. Díganme, ¿quién utiliza los anexos de la enciclopedia hispánica? Yo, me dice alguien. Pero era para dar un ejemplo nada más. Después, que esté desactualizado, obviamente, sobre todo esto es muy común en libros de texto o de referencias de ciencias, ¿sí? ¿De qué nos sirve tener el manual de AutoCAD 2001 de que no corre ninguna computadora? Doy un ejemplo, y pasa, y se ve en la biblioteca que lo siguen guardando. ¿Por qué? ¿Sí? Se enojaba. Entonces, esos son los... Si a alguien se le ocurre algún criterio más que bienvenida. Si no, mientras les dejo pensar, ¿estamos bien?
Pau, ahora para que no sea todo mala onda, como vengo yo, no, quiero cambiarle, que entre todos le cambiemos la cara al expurgo y que deje de ser el malo de la película del desarrollo de colecciones y veamos que es algo importantísimo. Ahora, Pau, ¿querés compartirnos, por favor, la opción sustentable de expurgo que habías preparado? Dale. Así como dice Ceci, también como había comentado una compañera en la clase anterior, esto de que también no quieren tirar nada, no quieren sacar, no quieren ordenar, no quieren acomodar, hacer lugar, o por ahí es lo que comentaba Ceci, ¿no? Que uno se encariña, pero que no es tampoco el del ser una maldad, ¿no? Esto del lado bueno, sí, por ahí estaría bueno seguir o tomar contacto con algunas ONG o algunas cooperativas que lo que hacen también, que habían comentado varios compañeros en el chat, como el de reutilizar el papel, venderlo por kilo también, reutilizar, reciclarlo. Nosotros hicimos un relevamiento, sí, de la colección en nuestro centro de documentación para el expurgo y de toda la revisión y la selección del material que teníamos, hicimos una selección de varios libros de distintas temáticas, ¿no? Pero que no eran utilizados, porque bien el usuario que nosotros, así está dirigido el centro, es más específico. Y teníamos libros de distintas temáticas que podrían utilizarlo estudiantes del secundario, por ejemplo. Tipos de mapas también, y todo muy repetido, ¿sí? Como decía también la compañera, por ejemplo, cuando iban a publicar algún libro, que pedían que donaran 1 o 2 ejemplares. Bueno, en este caso también teníamos libros repetidos, mapas repetidos. Entonces, se hizo esta selección de distintos libros y fue donado a una biblioteca, también mapas. Y del expurgo, sí, de lo que quedó como para descarte, que también se guarda mucho y muchas cosas de muchos años, como les comenta Ceci, folletería, revistas de años que van pasando y vamos guardando y amontonando todo. Todo este material de descarte, de material duplicado, ¿sí? La mayoría eran hechos en fotocopias. Se donó a una ONG también, que hicieron esto, ¿no? Una parte se vendió por kilo y toda esa plata, ese dinero que se recaudó, se donó a comedores, a merenderos del oeste, de acá de Neuquén. Algunas cooperativas conocidas que por ahí pueden escuchar o leer algún artículo. Una de ellas es la cooperativa Las Emprendedoras, otra es Reaccionar y Eco Neuquén, que también ahí hacen varias actividades. Incluso también después hicimos otra vez expurgo de papel blanco, digamos, de copias que vamos juntando, que decimos en el trabajo, bueno, lo vamos a dejar para usar de anotador, que seguimos, amontonamos y amontonamos kilos y kilos, y usamos una hoja, 2 hojitas y seguimos. Bueno, y nos sumamos a una actividad que se llamaba Despapelizate, que también varios organismos se sumaron a esto, y también como para reutilizar, reciclar. También otra parte también se donó, ¿para qué? Para que fuera vendido para los comedores y merenderos de la ciudad, ¿no? Pero sí, cuesta muchísimo, cuesta mucho hacerlo, y como les digo, está bueno seguir, buscar información de estas organizaciones, estas cooperativas, porque siempre están buscando y pensando en alguna actividad
que desde el lado de que nos toque estar podemos ayudar, ¿no? Por ahí, como decía la compañera también, que ellos tienen cajas y cajas de libros y no tienen lugar para ponerlos en el estante. No sé, se verá si se puede, si los pueden clasificar o no, si los pueden donar o no, y si no, bueno, esta es otra parte que pueden hacer de donarlos, ¿no? a este tipo de cooperativas. Pero bueno, este sería uno del lado bueno, digamos, de hacer el expurgo, de sacar algo que no estamos utilizando, que a otro obviamente le puede dar utilidad y sirve muchísimo. Así que bueno, ese era un pequeño aporte. Gracias. Gracias, Pau. Ese era no todo es negativo. Hay con respecto a lo que, quiero hacer una aclaración, una sugerencia con respecto a lo que una compañera compartió en el chat, de que tienen libros donados pero no tienen espacio para colocarlos. Eso no sugiero el descarte, obviamente, si son libros que sirven, que dan con el perfil, que no son obsoletos, sino que mientras estabas hablando se me ocurrió una herramienta, es una sugerencia nada más. Una herramienta puede ser el préstamo interbibliotecario. Antes que, ¿y qué me refiero a eso? Buscar otra biblioteca cerca, una biblioteca amiga, que disponga de espacio y prestarle a esa colección, esos documentos, esos libros que queremos ingresar a nuestra colección, pero que no tenemos espacio, prestárselos en comodato por un tiempo, ¿sí? Inventariados, a otra biblioteca que sí tenga espacio. Ese es el préstamo interbibliotecario, que no es lo mismo que canje. El canje es que nosotros se lo damos a otra biblioteca y esa biblioteca nos tiene que dar algo a cambio. Esto no, esto es préstamo. Entonces, antes de que esos libros estén guardados en una caja y no lleguen a nadie, no los consulten a nadie, ¿por qué? Porque no tenemos espacio en nuestra biblioteca para tenerlos, prestárselos a otra biblioteca para que lleguen a otros usuarios. ¿Sí? Eso es una sugerencia que le hago a la compañera que nos comentaba que no tenían espacio para guardárselo. Esto se hace bajo un comodato que se hace entre las dos bibliotecas, se inventarea, se sella, se hace un seguimiento. ¿Sí? No es que, bueno, toma, te doy esta caja y algún día me lo traes. Así que, bueno, si quiere, no me acuerdo qué compañera es que nos sugirió eso, si quiere un poco más, o alguna consulta nos avisa, nosotros podemos charlar o aclarar un poco más o tener un poco más de información sobre esa herramienta. Pero como sugerencia, el préstamo interbibliotecario cuando no disponemos de espacio es una buena herramienta. Hay que prestar, hay que saber prestar y hay que saber devolver también. Porque, viste, muchas veces, a mí particularmente no me gusta prestarle libros a nadie. A muy pocas personas le presto libros porque después no vuelven. Pero bueno, institucionalmente, como bibliotecas, tenemos más herramientas legales para hacer un préstamo y que vuelva, ¿sí? Así que, bueno, como estamos perfectos de horario, nos quedó, no voy a alcanzar pero después va a estar en la... Bueno, a que hablemos de la evaluación de colecciones, ¿sí? Pero lo compartimos en la bibliografía. Esto que tenemos acá es el proceso, un cuadro sinóptico del proceso de desarrollo de colecciones y cómo termina en descarte o no. Las propuestas sostenibles que trajo Pau, invitamos a que vean este video que está cliqueado el link acá abajo. Es un caso de estudio de una biblioteca de Centroamérica, que es una propuesta reciclable, y lo que va a quedar pendiente, bueno, es que no alcanzamos a verlo, es la evaluación de colecciones, pero básicamente son herramientas o tips que se dan para evaluar en qué estado está nuestra colección. Esta es una definición de la American Library Association, ¿se acuerda que ya habíamos hablado de esta asociación? Pero nada, después las invito a que lo vean,
Acá tenemos los métodos de evaluación. Esto no vamos a alcanzar a verlos porque es un tema que lleva unos cuantos minutos más, pero está en la bibliografía. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, creo que no puedo hacer las dos cosas, hablar y dejar de compartir. Ahí está. Alguna duda, alguna sugerencia o consulta sobre la evaluación de colecciones, me lo pueden hacer o a través de Laura o a través de la página, ¿sí? Tenemos algunos otros aportes acá de los compañeros. ¿Ves que me gusta porque yo sabía que este del expurgo iba a traer debate? Estoy muy contenta porque participaron un montón de compañeras y compañeras en el chat. Da para largo pero bueno, era la idea. Tenemos, Ricardo comparte, dice, por ahí se puede vender como papel, si es mucho, se realiza en forma personal también para evitar un problema. Con esto lo que hablamos que tenemos que ser delicados, entre comillas, en cuanto cuando realizamos descarte, que no es lo mismo que expurgo. Expurgo es cuando sacamos un libro o un material de nuestra colección. Lo podemos donar, canjear, vender, hacer lo que se nos ocurra. Descarte es cuando lo damos de baja, destrucción porque está obsoleto. ¿Sí? Tengamos en claro esa diferencia terminológica. Así que bueno, los dejo con un montón de ideas, de sugerencias. Gracias por las ideas y las sugerencias de ustedes también. Eso siempre nos enriquece. Ahora dice Patricia, ahora siento alivio de saber que puedo donar, canjear, quemar. Sí, quema todo, Alicia, quema todo lo que no sirva. No es, tengo que tener cuidado con sé que lo hago en esto, ese chiste lo hago en este contexto de lo que estamos hablando de por qué la quema, cuando es obsoleto. Tener siempre presente, vamos a quemar o destruir un libro cuando es obsoleto, en el sentido de que no es que está desactualizado, sino que está irrecuperable. Con esa palabra, ¿ese libro se destruyó porque estaba irrecuperable? Uno como que engloba y dice, bueno, no, era ilegible. Listo, con eso no te pueden decir nada. Está ilegible, lo quemé por ilegible. No, bueno, más allá de la parte que tratamos de ponerle un poco, porque es un tema delicado y es un tema que lleva debate y es un tema que lleva barreras, que todos tenemos esas barreras, ¿sí? Lo bueno es poder charlarlo, conversarlo, debatirlo, para buscarle otras vueltas y otras opciones como las que vimos al final de la clase. Así que bueno, les agradezco un montón. Gracias por la participación de hoy. Nos vamos contentas de que lástima que no alcanzamos a ver lo último de la evaluación, pero bueno, lo vamos a compartir en el material en la bibliografía, y nos vemos el 31 en la última clase. Porfa, les pido que traten de participar de la clase. Porque queremos darle un plazo. Ya sé que es difícil, que estamos todos con tareas y con personas a cargo de cuidado, pero si pueden participar va a ser muy, muy enriquecedor para nosotros y para ustedes también, ¿sí? Así que bueno, ya dejo de parlotear, me pasé unos minutos y nos vemos el 31. Muchísimas gracias por los aportes. Muchas gracias.